Dale, sí. Respecto a la problemática de la migración en Bolivia, esta se caracteriza por ser básicamente una migración interna. Respecto a los problemas que viven y sufren los migrantes, se trasladan del campo a la ciudad, se ubican en la periferia y se puede decir que cada vez migran con menos recursos y oportunidades. Bolivia se caracteriza por no contar con información actualizada, confiable, respecto a la migración y a otros temas que son emblemáticos para la planificación de la ciudad. Justamente por esta fragmentación de la información, no puede utilizarse adecuadamente la información para la planificación. Bolivia es una sociedad básicamente multicultural y por eso ser indígena en la ciudad ha dejado de ser un conflicto en sí mismo. Sin embargo, lo que falta y la ausencia tiene que ver con las políticas con las que la ciudad recibe al migrante. Un tema que es importante mencionar es que la migración interna no ha sido estudiada y que esta migración ha afectado los patrones de conformación de las ciudades y seguramente es una problemática pendiente todavía en Bolivia. En Colombia la problemática fundamental de inmigración es más de desplazados por el conflicto interno y por causas económicas fundamentalmente, por el cultivo de coca, tradicionalmente, de amapola y ahora por la minería. Esto ha generado unos desplazamientos importantes de campos de las ciudades pequeñas, de las pequeñas a las intermedias y de las intermedias hacia las grandes, haciendo que sean las ciudades más grandes las que reciben el mayor flujo de desplazados. Respecto a la información, no hay mucha, pues Colombia produce muchísima información, pero el acceso a la información es bastante limitado. Por un lado, porque el costo de conseguir información es muy alto, y por otro lado, digamos, respecto a la información que se da por los medios, no es muy confiable, es decir, no llega la información que debería llegar. En los currículos universitarios el tema del desplazamiento no es fundamental, a pesar de ser un problema tan grande en Colombia, no es eso lo que está primando dentro de la enseñanza. Respecto de cómo viven en las ciudades, a pesar de que la normativa tiene muchísimas, es muy específica en cuanto a inclusión, a evitar estigmatización, a un montón de cosas, realmente hay discriminación, hay estigmatización, sobre todo a los desplazados. El caso, por ejemplo, de los desmovilizados que intentaron ubicarse en algunos barrios, eso generaba expulsión de los habitantes tradicionales. Bueno, y cómo estos flujos han cambiado la estructura del país y de las ciudades. Colombia tiene una cuatro ciudades fundamentales más importantes y un sistema de ciudades pequeñas, pero ahora todo se está concentrando mucho más en Bogotá por los desplazamientos. Lo mismo, en el campo se ha perdido la productividad por la pérdida de campesinos y ahora pues es incrementándose los desplazados en la ciudad. Bueno, el caso de Argentina creo que lo podríamos caracterizar por dos tipos de inmigración, tanto interna como externa. Esta inmigración, sobre todo la externa, a lo largo de la historia de Argentina ha sido muy importante, pero reconoce más o menos en las últimas décadas un promedio de entre 3 y 4% de la población total del país. Ahora ha ocurrido en los últimos decenios que, sobre todo, un flujo importante de población por parte de Bolivia y por parte de Paraguay han tenido como destino final el área metropolitana de Buenos Aires, que ha llevado a que este porcentual histórico, en el caso específico del área metropolitana, se concentrara en un 7,5% y específicamente en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que ha sido el principal destino, en un 13,2%. Lo cual implica un porcentaje muy alto en cuanto a la proporción total del país. La disponibilidad de información, si bien es abundante, hay mucha información proveniente de los censos,
Esto lleva a un problema específicamente en el caso de los asentamientos informales, donde hay una falta de información respecto de cuál es la situación en general, pero puntualmente en cuanto a cuál es la localización de los inmigrantes en los asentamientos informales. Esta falta de información ha sido cubierta por distintos organizaciones no gubernamentales y también universidades que han hecho esfuerzo en tratar de cubrirla, pero claramente es una asignatura pendiente para definir políticas. La enseñanza y la práctica de la planificación en general no incluye el tema migratorio como central, sino se sigue pensando que las migraciones son una tendencia natural, no son tan importantes, y que los inmigrantes se incluyen en la ciudad como cualquier otro residente, no con particularidades ni culturales, ni sociales, ni hábitos siquiera. Esto es un llamado de atención importante de incorporar en la enseñanza en general, pero en particular la enseñanza de la planificación urbana, cómo dimensiones multiculturales y demás deberían ser comprendidas en el ordenamiento del uso del suelo, las densidades y demás. ¿Cómo conviven estos inmigrantes? Pensamos que hay una relación directamente proporcional entre la disponibilidad de suelo y el conflicto. En el caso puntual del área metropolitana de Buenos Aires, aquellos inmigrantes que se han asentado en las zonas céntricas donde el suelo es más escaso han tendido a tener mayores problemas para insertarse, y en algunos casos puntuales, en el caso de Buenos Aires, recientemente en el 2010 y posteriormente hasta ahora, conflictos por tomas de tierras que fueron en muchos casos injustamente acusados como siendo los promotores de las tomas de tierras. Y esto llevó a enfrentamientos entre sectores populares nativos y otros sectores que en muchos casos eran inmigrantes, con resultados muy malos. En los casos donde hay disponibilidad de suelo, como en las bordes de la periferia, esta situación tiende a ser más favorable, se tiende a incluir más, y también, sobre todo cuando van acompañados por políticas municipales de inclusión que incluyan tanto la facilitación del acceso a la vivienda y demás. Finalmente, cómo la migración está cambiando la estructura nacional, la estructura de ciudades de Argentina, pensamos que, dado que el destino principal es el área metropolitana de Buenos Aires, lo que está haciendo es profundizar la macrocefalia argentina. Bueno, es muy difícil de comparar la situación en América Latina con la de Europa. Pensando en las ciudades europeas, principalmente no crecen en la misma velocidad como hacen acá en América Latina. Lo que también quiere decir que una presión veniendo de flujos migratorios ya no sería muy grande, y además de esto, la política europea, como saben, no está muy favorecido al migrante en sí. Hay razones políticas por las cuales aceptan en Europa migrantes veniendo de afuera de Europa, y hay una migración dentro de Europa, pero ni uno de los dos realmente implica una transformación ciudadana o una transformación de los planes, una necesidad de planificar para nuevos asentamientos humanos. Más bien tienen que ver con los impactos que tienen, por ejemplo, los migrantes pobres que llegan a los centros históricos, los más viejos, las más pobres áreas de la ciudad, del tejido urbano, y ahí cuando se instalan, obviamente causan ciertos conflictos dentro de la sociedad en las ciudades, más bien por no ser aceptados, y requiere una política especial, y esa sería también la única manera en la cual podemos responder como desde la perspectiva europea a los fenómenos de América Latina, que la posibilidad de integrar a migrantes que han llegado o están en el proceso de llegar, de integrarse. Ahí hay muchas políticas, sobre todo también por la Unión Europea, que intentan integrar lo que llamamos la pluriculturalidad o el multiculturalismo, aceptando la situación de ellos, pero también depende de la política del país, a veces de una manera bastante agresiva, que tienen que integrar o tienen que estar quedándose marginalizados. Lo que hablaron de la estigmatización, de la posibilidad de
de crear más políticas de recibir al migrante. En este momento veo más negro en la cuestión de Europa, también porque Europa está agrandizándose, está extendiendo sus territorios políticos, si quieren decir así. Entonces tenemos más gente viniendo de Europa Oriental para vivir en Europa Occidental, y traen otra presión en cuanto a la integración de la pluriculturalidad. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?